vamos a valorar en el Evangelio según San Juan, capítulo 15, del verso 1 al 15. Ahí principalmente voy a llegar a una frase. Ya es parte de lo que se estudia o se conoce como la Semana Santa, las últimas enseñanzas o palabras de Jesús a sus discípulos. Esto es después del lavamiento de los pies que tuvo con sus discípulos, el lavado de pies, lo que conocemos como lavado de pies, el servicio máximo. Una pregunta que está muy presente y a veces más hacia las generaciones emergentes, hacia los niños, el qué quiere ser, qué quiere ser, qué quiere ser, qué quiere ser de grande. Y esta es la pregunta, el yo quiero ser, yo quiero ser, yo quiero ser, yo quiero ser. Yo quiero ser rico, o yo quiero ser delgado, yo quiero ser inteligente, yo quiero ser un buen esposo. O sea, está bien, son expresiones. Yo quiero ser un buen padre, yo quiero ser feliz, yo quiero ser, el querer ser, el querer ser. Y a veces se pierde de vista que lo importante no es el ser, porque a veces en esa búsqueda del querer ser, lo que se busca es una etiqueta. Yo quiero ser presidente, yo quiero ser gobernador. Y hay quien en la búsqueda del ser llega a ser, pero luego fracasa porque no va al hacer. Y lo que determina no es el ser, sino el hacer. Es más, es al revés. El hacer me lleva al ser. Ya son otras lenguas. Pero bueno, vamos a dejarlo en algo. Imagina por lo pronto una rama, esa rama de un árbol. Si cortas la rama y la rama cae al suelo, tú le seguirías llamando rama. ¿Qué es eso? Pues una rama. Sigue teniendo el título, sigue siendo una rama, pero ya no hace lo que una rama debe hacer. Una ramita lleva fruto. Tienes una ramita de un naranjo y esa ramita del naranjo en algún momento va a dar una naranja. Y cortas la naranja y después el otro año esa ramita vuelve a dar una naranja y el otro año vuelve a dar una naranja o dos. ¿Sí? Con el tiempo esas ramitas se van convirtiendo en troncos sólidos y en esos troncos vienen y terminan dando más naranjas. Si cortáramos esa rama o ese tronco, ¿cómo le llamarías? Pues tronco. Era un tronco cuando estaba en el árbol y sigue siendo un tronco ahora que lo corté. El título ahí está, el título sigue. Sin embargo, ya no hace lo que hacía cuando estaba allí. ¿Sí me explico? Entonces, en la búsqueda del querer ser, yo quiero ser. Bueno, pero perdemos de vista que lo que importa no es el ser, sino el hacer. Y vuelvo al mismo ejemplo, es muy sencillo. Cortamos la rama y ya. ¿Qué hace esa rama? Nada. ¿Para qué sirve? Nada. ¿Va a dar fruto? No, no va a dar fruto. Sigue siendo una rama, pero ya no da fruto. Y toda la vida le podemos seguir llamando rama, rama, rama. Como quien busca el título de padre y toda la vida puede seguirse llamando padre, porque soy padre. Pues sí, pero ya no haces lo que se espera que haga un padre. Entonces, en la búsqueda del ser, a veces obviamos o pasamos por alto el hacer. Pero lo valioso no es el ser. Y entiendo que lo llamativo sea el ser. Ser gobernador, ser alcalde, ser. Y a quien ha llegado y ha sido, porque ha ocupado la posición y logra la etiqueta, logra el gafet del ser. Pero en el hacer se pierde. No logran hacer. Dice una expresión de San Juan capítulo 15, una de las enseñanzas del Señor Jesús a sus discípulos, que de alguna forma ellos estaban también buscando el ser, ellos querían ser. Si tú vas a las enseñanzas, uno le dijo, Señor, cuando tú seas, yo quiero estar a tu mano derecha, yo quiero estar a tu mano izquierda. Buscaban de alguna manera las posiciones, estaban muy, muy enmarcados en el ser. Yo quiero ser tu mano derecha, yo quiero ser tu mano, yo quiero ser, querían ser, y Él los aterriza. San Juan capítulo 15, y a través de una enseñanza les dice, yo soy la vid verdadera, toma ese ejemplo, yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Todo pámpano, que es el nombre que se le da a esa ramita, que sale de la vid, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitaré, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros están limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Esa palabrita permanecer es manténganse, quédense. Eso es permanecer.
Permanecer es mantener en un mismo sitio, mantenerse en un mismo estado, estar en un mismo sitio todo el tiempo. Y esa palabra permanecer la vamos a ver como 10 veces en esta expresión. O sea, Jesús fue muy insistente en esa palabra. Permanezcan en mí, quédense en mí, permanezcan en el mismo sitio. No se refería al lugar, sino a la misma condición. Y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vida, así tampoco vosotros, si no permanecen en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada puedes hacer. El que en mí no permanece será echado fuera, como pámpano, y se secará, y los recogen y lo echarán en el fuego y arden. Permaneced en mí, y mis palabras permanecen en vosotros. Pedid todo lo que queráis y será hecho. Dice el verso 7. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis, yo será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardares mis mandamientos y permaneces en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacen lo que yo os mando. Ya no los llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Te decía, la palabra que más se repite aquí es la de permanecer, 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 permanecer. ¿Qué es el fruto? Pues el fruto es la consecuencia de la permanencia. Si yo agarro un arbolito y lo siembro y luego lo trasplanto y lo pongo en otro lugar y luego lo trasplanto y lo pongo en otro lugar y luego, pues a lo mejor no se muere, pero no va a dar fruto. El fruto es la consecuencia de la permanencia. De la permanencia, permanecer, 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 permanecer. Y a veces nos conformamos, te repito, con el quiero ser. Pues, ¿qué es eso? Pues es un árbol. ¿De qué? De naranjas. ¿Y da fruto? Pues no, no da fruto. ¿Por qué? Pues porque no ha permanecido. Es la permanencia. Y ahí la expresión del Señor Jesús, permanezcan, permanezcan, permanezcan. Y esa permanencia, permanecer en qué? Pues en la palabra, lleva al verso que quería yo llegar ahí, el verso 5, porque separado de mí nada puedes hacer. ¿Separado de Dios podemos ser? Yo creo que sí. Alguien puede llegar a ser separado de Dios. Puedo llegar a ser, pero no sé si puedo llegar a ser. Esa es la expresión. Separado de mí nada puedes hacer. Vaya, nada que valga la pena. Nada bueno. Separado de mí nada puedes hacer. Pero en algún momento, digo, nos encaminamos, algunas personas se encaminan al querer ser, al querer ser, al querer ser. Se promociona mucho el ser, el ser, el ser, el ser. Vas a estudiar, ¿para qué? Para que puedas ser un abogado, para que puedas ser para que puedas ser, pues sí, pero ¿y qué del hacer? Incluso en algún momento las escuelas le dieron un giro, en la década pasada le dieron un giro a la dinámica de la academia, porque en la enseñanza estaba muy enmarcado en el ser, pero no en el hacer. Que teníamos un montón de profesionistas que eran profesionistas, entre comillas, que tenían su título de profesionistas, pero a la hora de hacer no sabían hacer. Saben ser y querían el ser. No, es que yo ya soy un ingeniero, yo ya soy, y sabes hacer. No sabían qué hacer con el título. Tenemos un grupo importante de jóvenes que no saben qué hacer con su título, que no saben qué hacer con lo que aprendieron. Saben ser, su tarjeta de presentación, el título. Ahora yo ya soy, sí, pero no sabes hacer. Y ahí hay algo. La enseñanza del Señor Jesús que le dice a sus discípulos, permanezcan, permanezcan, porque en esa permanencia entonces vas a poder hacer. Y el hacer es lo que te determina. ¿Sí? Separado de mí no puedes hacer nada. Puedes ser, pero no puedes hacer. No pueden hacer. Vaya, no puedes ser fructífero. No vamos a poder dar fruto a menos que permanezcamos. Si nos conformamos con la etiqueta, bueno, la etiqueta iba a estar. Hay quien tiene la etiqueta de padre o de esposo, pues una etiqueta, o de hermano. Yo tengo la etiqueta de hermano, tengo la etiqueta de, ¿quién es? Es mi hermano. ¿Y qué hace por ti? Pues nada. Le preguntas, ¿tienes papá? Sí, tengo papá. ¿Y ve por ti? No se ocupa, no. Hace mucho que no lo veo, o no está a mi lado. Tiene la etiqueta. Es, pero no hace.
Y lo valioso nunca ha sido ser. Lo llamativo pudiera ser el ser, pero lo valioso no es el ser, es el hacer. El hacer, el hacer. Ahí es donde a veces no vayamos tras los títulos. Hay quien va por los títulos, por las etiquetas, el título. Yo quiero ser, yo quiero ser, yo quiero ser, yo quiero ser. Bueno, ¿y estás haciendo? Es más, tan simple como, yo quiero ser rico. Ah, ok, ¿y estás trabajando? Porque muchos quieren ser, pero no muchos quieren trabajar. No, yo quiero ya despreocuparme del futuro. Ah, muy bien, ¿y estás trabajando? Porque no es el querer ser, es el hacer. Yo quiero ser, muy común, muy de nuestra cultura, no. Yo quiero ser delgado. Ah, bueno, y estás saliendo a caminar, estás saliendo a hacer ejercicio, estás saliendo a cuidar, estás yendo a ver el nutriólogo. No, entonces no vas. Tienes que hacer, ¿sí? Porque el ser incluso está determinado por el hacer. Ahí donde suena trabalenguas. Pero vamos a tratar de verlo. Cuando estás buscando el ser, a veces olvidas el hacer. Y perdemos de vista que es el hacer, el hacer, el hacer, el hacer lo que me lleva a hacer. Si tú ves a una persona, no le pongas etiqueta. Tú ves a una persona y lo ves hacer, 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 hacer. Entonces, él es. Llegas a un lugar y, oye, este fue el que llegó y, pues llegó y limpió y llegó y sirvió y llegó, pues ha de ser el mesero. ¿Sí? Y llegó y diagnosticó y llegó y entonces, ¿quién es? No traía uniforme, un accidente, me quiero imaginar una situación de un accidente, y llega alguien y no trae bata blanca, ni trae su gafet que dice doctor, pero llegó y se ocupó de la salud, y se ocupó de atender y dar los primeros auxilios. Oye, usted debe ser médico, porque su hacer me lleva a esa conclusión. Pero fue el hacer, no el ser. Dice la enseñanza del Señor Jesús a sus discípulos, y de alguna manera es una enseñanza permanente para nosotros: permanecer. Hay quien llega y se acerca a Dios buscando ser y no permanece y no hace, y entonces pues al final ni es ni hace. Ya sé, es una trabalenguas, pero es una enseñanza: permanecer, permanecer. ¿Permanecer en qué? Bueno, dice ahí el verso 10: si guardas mis mandamientos, permanecerás. O sea, me queda claro, ok, quiero hacer. Me voy a despreocupar del ser. Ya no me voy a preocupar del ser. Quiero ser un buen padre. No, ya no voy a estar pensando en cómo ser un buen padre, en cómo ser un buen esposo, en cómo ser un buen hijo, en cómo ser un buen empresario, en cómo ser un buen trabajador, en cómo ser... No, quítate, despreocúpate la etiqueta, ocúpate de hacer. Haz lo que hace un buen padre, haz lo que hace un buen hijo, haz lo que hace un buen empresario, haz lo que hace un buen emprendedor, haz. Bueno, ok, quiero ser un hijo de Dios. Bueno, haz lo que hace un hijo de Dios, haz. Preocúpate y ocúpate en hacer. Bueno, ¿cómo? Verso 10. Dice, si guardas mis mandamientos, permanecerán en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos. Es en el guardar, y entiéndase por el guardar, es en el hacer donde vamos a llegar a ser. Al final va a ser lo mismo. Bueno, pareciera que al final es lo mismo, pero hay quien buscando ser, evita el hacer, o se olvidó de hacer. Quería ocupar el puesto, quería ocupar la posición, quería tener, bueno, y te brincaste el hacer, y llegaste a la posición sin hacer, sin experiencia, vaya, sin haber hecho. Y vaya que lo vivimos, al menos en el área gubernamental, vaya que la vivimos, ¿no? Llegó y lo dejaron ahí. ¿Y qué hace? Nada, pues no sabe hacer, nada más sabe ser, nada más quería hacer. Guardando la vida proporción, no caer en eso. No debemos buscar el ser, debemos buscar el hacer. Eso fue lo que el Señor Jesús le dijo a sus discípulos. Y mira que lo repite bastante. Permanezcan, 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 permanezcan. Es la permanencia la que nos va a capacitar continuamente para el ser. El trabajo de ser padre o de ser esposo, de ser hijo, el rol, si le queremos llamar así, es cambiante. Las atenciones que yo tenía para mi esposa de recién casado no son las mismas que yo tengo ya con casi 20 años de casado. Son diferentes. Han cambiado. El trato que yo puedo tener con mis amigos, no me puedo llevar igual. Mi trato se ve modificado. Mi hacer como amigo, mi hacer como hijo, mi hacer como esposo, mi hacer como empresario, mi hacer como persona, se ha ido cambiando. Las empresas le llaman la capacitación continua. ¿Sí? Una empresa que quiere hacer lo mismo que hace 20 años, ven este año haciendo lo mismo, pues ahí las ven, ¿no? Te repito el ejemplo, está BlackBerry, ¿no? Pues, ¿qué hizo? Pues no sé, fue el rey y luego dejó de serlo. Fue el primero y dejó de serlo. A lo mejor no supo seguir haciendo lo que hacía falta.
Se conformó con ser. Bueno, la enseñanza del Señor Jesús es pues, la permanencia en Él. Y hay quien llega y se desencanta. Mira, ya fui, ya estuve allí y nunca, no cambió nada en mi vida. Bueno, ¿e hiciste? ¿Permaneciste? ¿Permaneciste ahí? Permanecer, permanecer, permanecer. No te canses, puedes hacer el bien. No te canses de hacer la palabra de Dios. Va a dar fruto. Estamos tan acostumbrados a que el fruto es una naranja, pues ve al Oxxo. Ahí la tienes. Métete al Oxxo, métete al Super 7. Ahí 24 horas del día vas a encontrar el fruto. Pues es que en lo natural y cuando esto se escribe no había tiendas de convivencia 24 horas al día. Una enseñanza ahí que está ahí. Por algo pasó, por algo pasó. En el Antiguo Testamento, en la época del Éxodo, en ese peregrinar que tenían ellos en el desierto, había que salir todas las mañanas a recoger algo a lo que llamaban maná. Algún tipo de hojuela, algún tipo de algo que lo amasaban y se convertía en pan. Pero había una regla. No podías almacenar para el día siguiente. No lo podías almacenar. Tenías que salir al día siguiente. Cuando yo vi eso me chocó mucho con el paradigma del desayuno, la comida más importante del día. Porque no empezaban su día desayunando. Que pensaban su día trabajando. Y consiguiendo lo necesario para el sustento. Dice la palabra de Dios que su misericordia es nueva cada mañana. No sé si estemos con la misericordia del día anterior o la de la semana pasada, con la experiencia del aprendizaje de hace 1 o 2 años. Esa permanencia continua, ese refrescar nuestra relación con Dios nos va a llevar fruto y fruto, y cada año, y cada año, cada año. Aquí utiliza el ejemplo de las vides. Dicen que los mejores vinos tienen que ver con la antigüedad de la parra, con la antigüedad de la planta. Esos viñedos que ostentan los grandes vinos, que saben que tienen cultivos de 80, 100, 200 años algunos, no en México, en Europa. Y cada vez van dando mejores frutos, mejores frutos, mejores frutos. ¿Por qué? La permanencia y el cuidado. Te repito, una rama la cortas y sigue siendo rama. No permanecimos. Hemos sido cortados, dice ahí, todo aquel que no lleva fruto es cortado. A lo mejor quien ha sido cortado, pero como sigue siendo rama, yo soy tu padre. Hay personas que en la familia se levantan delante, aquí yo soy tu padre. Pues mira, el título lo tienes, pero no has hecho lo que un padre hace. Es que aquí yo soy el esposo, pues sí, pero no has hecho lo que debe hacer el esposo. Es que aquí yo soy pues sí, el título lo tienes, pero si no haces, pues te quedaste con el puro título. ¿Y a quién se quedó con el título? En su relación con Dios, ¿y a quién se queda con el título? Me llama mucho la atención. Hoy las redes sociales nos han eclipsado y como copiar un versículo o una oración y pegarla y reenviarla, pues sí estás copiando y reenviando, pero de ahí que estés viviendo, no sé. No sé si lo estés viviendo. Ahí el indicador es simple, es fruto. Llevas fruto. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Son consecuencias que van a estar ahí de la permanencia. El de la paz. ¿Estás en paz? ¿Permaneces en paz? ¿Estás durmiendo bien? En paz me acostaré y así mismo dormiré. A su amado daré a Dios el sueño. Estás bien. Y no puedes ni dormir, ¿no? Comes y da miedo comer. Ya agarran la carta. Esto me irrita, esto me hace daño, y esto, y esto, y esto. No, menos es la comida, eres tú. No es la comida. Eres tú y tu situación, y tus broncas, y tus preocupaciones, y tus cosas ahí. Es tu falta de permanencia en Dios, hombre. Es la falta de permanencia. Es la falta del permanecer. Yo el dedito aquí está y sirve. Y si yo lo arranco, él sigue siendo un dedo, pero eres un dedo muerto. Sigue siendo una rama, pues una rama muerta. Que no sirve para nada más que para ser pisoteada, hollada y quemada. Su última función fue servir de fogata para algo, por algunos minutos. Y se acabó. Hasta ahí. Pero si permanecemos. La permanencia en Dios. La permanencia. Llevamos fruto. Y mucho fruto. Y ese fruto retroalimenta, retroalimenta, retroalimenta. La enseñanza es muy sencilla, ¿no? Una enseñanza muy sencilla. Valorar el hacer. Dice incluso una expresión de la palabra de Dios, la fe sin obras es muerta. O sea, la fe sin el hacer no lleva a nada. Separado de mí, nada puedes hacer. Puedes ser. Claro que puedes ser. Y si la meta en la vida es ser, pues dale, vas a ser. Mucho de la industria, mucho de la mercadotecnia tiene que ver con el ser, con el ser, con el ser, con el ser. No con el hacer, porque el hacer ya reclama disciplina. El hacer reclama esfuerzo. El hacer reclama capacitación.
Para hacer, necesito entrenarme, necesito capacitarme, necesito leer, a ver cómo le hago para ser hijo, cómo le hago para ser padre, cómo le hago para ser esposo, cómo le hago para ser amigo, cómo le hago para ser un hijo de Dios, cómo le hago para hacer una oración. Oye, aún para hacer una oración hay un proceso. Mire, cuando ores, haz esto y esto y esto y esto. Y no hagas esto y esto y otro. Muy bien. Una capacitación para hacer una oración. Para hacerla. Bueno, en la permanencia vendrá esa inspiración en sabiduría, en discernimiento. Y claro, nos llevará a hacer. Pero el ser es lo que resulta del hacer. El hacer me va a llevar a ser. Y la seguridad de ser, ahora sí, la seguridad de ser un hijo de Dios como consecuencia de haber hecho lo que mi Dios me ha mandado, lo que nuestro Señor nos ha mandado. El que se brincó los pasos, ¿sí? Platicaba con alguien y yo sabía que iba a entrar a la prepa y luego, ya estoy en la universidad. ¿Cómo lo hiciste? No, compré el título. Digo, no, hombre, ¿cómo es posible? No, sí, ya me he desesperado, lo imprimieron y ya, y con ese, oye, pero en algún momento puede salir, ¿no? O sea, si le escarban o algo, ¿no? Si al otro le sacaron la tesis cuando era presidente, ¿no? ¿Quién se le iba a imaginar? Cuando hizo la tesis nunca se imaginó, oye, y si en tantos años resulta que eres alguien y te le escarban en la tesis, no creo que pase. Pues no, sí pasa. No, pues, él quería ser y se brincó el hacer. Es una expresión de Apocalipsis. Tiene nombre de que vives, pero estás muerto. Tiene nombre de que vives, porque hay quien se queda o va tras el nombre, pero no lo está. El mensaje que les comparto es permanecer. Entre el 15 y el 15, del 1 al 15, la palabra permanecer se repite más de 10 veces. De parte del Señor Jesús. Permanezca, no te canses. Estamos haciendo raíces, son las raíces los que nos van a mantener erguidos, son las que no se ven, ninguna raíz se ve, pero son las que mantienen con aplomo y con entereza a los árboles. Bueno, permanecer en el entendimiento que la permanencia me va a llevar a hacer. Porque en la separación, en cuanto me separe, pierdo la capacidad de hacer lo que Dios quiere que hagamos. Ya no más hacer, ya solamente el ser. Ya, no más ser. Por eso no entro mucho en el paradigma de la jubilación. La jubilación es, vas a vivir de lo que hiciste y ya no vas a volver a hacer. No me gusta mucho, no existe al menos en la Biblia el concepto de jubilación. El hacer. Toda la vida hacer. Y en ese hacer determinado, por supuesto, con la permanencia en Dios. Se lo dejo de reflexión, la conciencia y la seguridad que no puedo separarme de este camino, no puedo separarme de mi dependencia de Dios, porque en la permanencia voy a hacer. En la permanencia voy a hacer lo correcto. Voy a hacer como esposo, como padre, como hijo, como hermano, como empresario, hombre, como emprendedor, el rol que suceda o que resulte, pero voy a hacer y voy a dar fruto en todas las áreas de mi vida. Que no haya un área de nuestra vida en la que no estemos fructificando, un área de nuestra vida en la que no tengamos paz. Si no, muy bien en la casa, pero en la empresa, no, hombre, nada más llego a la oficina, o al revés, aquí en la oficina, no, nada más llego a la casa y pierdo. Pues no estás fructificando en la casa. No hay paz, no hay armonía en la casa. O no hay paz y no hay armonía entre los hermanos. Eso a veces es muy común. Decir, bueno, pues no estoy dando fruto en mi iglesia, ¿no? No estoy dando fruto en mi familia. En la empresa sí, empresario, emprendedor de primer nivel. Y con tus hermanos como antes, ¿no? Pues no me hablo. No he podido dar fruto. Y no es lo que Dios tiene para nosotros. Permanecer es mantenernos en el mismo sitio o estado y tiene que ver con Dios todo el tiempo. Esa dependencia de Dios. Y sí, a veces a través de la iglesia, a través de la congregación, a través de grupos celulares, le llaman algunos. Pero es la permanencia lo que nos va a llevar al hacer. No busco el ser. Hace mucho que no busco el ser.
No voy a buscar el ser, voy a buscar el hacer. Y que el hacer me lleve al reconocimiento del ser. Que no sea yo el que diga soy padre, soy esposo, soy hijo, soy hermano. Yo no lo voy a decir. Que sean mis hermanos los que me vean como hermano, que sean mis hijos los que me vean como padre, que sea mi esposa la que me vea como esposo. Que ellos, en mi hacer, me llamen. Quiero ser bueno, voy a hacer. Y en el hacer, que otros sean los que me llamen bueno. No la vanagloria, la vanidad del ser. Olvidando lo importante, el hacer. Tuve que ser un poquito de trabalenguas, pero ahí está para reflexión y para construcción.